Bien, señores, tenemos el placer de contar con la presencia del doctor licenciado José Castillo. José Castillo es abogado. Recientemente hemos tenido aquí en boca nuestra una serie de pronunciamientos que van a hacer que esta participación de un hombre que conoce no el negocio, conoce la situación de las bancas nacionales. Él no es banquero, él es abogado. Y vamos a hacer una mecánica de este programa un poquito diferente. Los participantes en el panel le vamos a preguntar al doctor las cosas que nosotros no conocemos y que, por cierto, Michelle, el doctor Junior Espinosa y nosotros, son cosas diferentes. Y queremos que usted nos la corrija, nos la amplíe o nos las explique. Por ejemplo, ¿cuántas bancas legales e ilegales e irregulares usted estima que existen en el territorio dominicano? Mira, nosotros que vivimos haciendo estudios y haciendo algunos sondeos, creemos que en la actualidad operan más de 100.000 bancas, 100.000 bancas. Doctor, entre las legales y las ilegales. Irregulares. Sí. Doctor, de esas bancas, 100.000. 100.000. Otra pregunta. Y una cosa, ¿se sabe cuántas están regulares? Sí, Son sí. 25.000. No, realmente hay 30.750 bancas legales de la ley 139.11 del presupuesto del 2011 y 224 más que el presupuesto del 19 y del 20 levantaron el impedimento de los 10 años de manera transitoria. Entonces son 31. Son 30.974 bancas. Usted puede afirmar aquí que más o menos hay 31.000 bancas legales y 70.000 mínimas irregulares o ilegales. Sí, eso es lo que siempre hemos dicho, que más del 60%, 70% de las bancas que operan hoy en el país están de manera irregular, sin los permisos establecidos por ley. Y sin pagar los impuestos. Sin pagar los impuestos. Sigue, no sigue. Bien, en el caso de las bancas irregulares, yo he querido diferenciar el nombre porque es la única información que no tenemos. Una cosa es algo irregular y otra cosa es algo ilegal. Nosotros decimos siempre, ven acá, ¿por qué hay que hacer un lío para cobrar o para cerrar lo que está irregular? Veníamos discutiendo, le hemos dado seguimiento con las autoridades de las anteriores hasta ahora. Vimos cuando Kiko Tabar le dio un tiempo para regularse y luego quitaron todo eso y lo llevaron para Hacienda y todo se quedó en un limbo. Es que esas bancas son irregulares, pero han llegado a algún tipo de acuerdo para que no se les cobre. No, mira, lo que pasa es que las autoridades que últimamente han regulado las bancas o que tienen ese papel regulador por mandato de la ley, no tienen los conocimientos y no han ido al origen de las bancas. Las bancas de lotería en la República Dominicana empezaron su proceso de regularización en el gobierno de Leonel Fernández y en el 1999. A partir de ahí, las bancas comenzaron a través de decretos y resoluciones que el administrador de la Lotería Nacional emitía. Y hasta el 2011, todas las bancas estuvieron bajo la regularización de la Lotería Nacional. A partir del 2011, por un mandato de la Ley de Presupuesto, las bancas pasaron a registrarse en la Dirección General de Impuestos Internos. Y en ese momento se registraron 30.750 bancas. Y entonces, a partir de ahí, quien regulaba las bancas era el Ministerio de Hacienda, que siempre ha sido el Ministerio de Hacienda, porque la lotería es una dependencia del Ministerio de Hacienda. Y entonces, esa misma ley 139.11 prohibió la emisión de nuevos permisos por un periodo de 10 años, debido a la irregularidad, a la
a la corrupción existente en el Ministerio de Hacienda, se emitieron una serie de permisos de loterías privadas y comenzaron a poner bancas sin ninguna clase de regularización y fiscalización. Y entonces, en la actualidad, existen 6 compañías privadas que cada una de ellas tiene una cantidad de puntos de banca preaprobados, no legalmente, preaprobados, con fines de que ellos soliciten al Ministerio de Hacienda la fiscalización, la revisión, la regulación de esos puntos. Pero en la actualidad no es así. Por ejemplo, de esas 6 compañías privadas, una de esas compañías está operando 17,000 puntos de banca. Hay otras que operan 6,000. Una sola. Una sola. Opera 17,000 puntos. Pero esos 17,000 puntos no están pagando impuestos. Bien, doctor, yo quiero hacer una sugerencia, a ver si mis compañeros de panel me lo permiten, y es el tiempo que tenemos dividirlo en 4. Uno, al final, que usted exponga todo lo que usted quiere que se sepa de las bancas. Una pregunta al doctor y otra pregunta a Michelle. Y que ahora ellos nos permitan, a mí, hacerle una serie de preguntas que yo creo que, como he sido el que más ha hablado de eso, porque tengo cierto conocimiento, pero no el público sabe las cosas que usted está diciendo. Primero, ¿cuántas bancas usted dijo que existían en el país? Alrededor de 100,000 bancas. De esas 100,000, usted dice que un 30% son registradas y las otras irregulares. Las otras son irregulares e ilegales. Otra cosa, ¿cuántos tipos de bancas hay? Bueno, realmente ¿Qué diferencia hay entre una banca de lotería y una banca de pelota, por ejemplo? Sí, hay una diferencia. Las bancas de lotería son aquellas que se dedican a vender sorteos de lotería del terminal de 00 al 99. Estas bancas de lotería nacen y existían antes del año 1999, pero se legalizan en el año 99. Bien. Y en el país hay otras bancas que son los puntos de venta, como ellos llaman, pero que son bancas de lotería, de 6 loterías privadas. Entre todo eso, se supone que hay alrededor de 100,000 puntos. Y en el plan de regularización de don Kiko Tabar, que fue por orden del presidente de la República y un decreto, se reportaron unas 72,000 bancas. Doctor, las bancas deben de tener 3 patas: lotería, impuestos internos y hacienda. ¿Es así o no es así? Correctamente. Las bancas están, los pagos se hacen en la Dirección General de Impuestos Internos. Hacienda maneja todo lo que es permiso por mandato de la ley 253, artículo 50, 494, la ley 494, -06, artículo 29, artículo 3, numeral 29. Estas leyes disponen que quien emite los permisos es el Ministerio de Hacienda. ¿Y lotería qué hace? Lotería... ¿Autoría es la que da las autorizaciones? No, inmediatamente después de la aprobación de la ley de presupuesto del 2011, la lotería sale del juego de las bancas de lotería. ¿Quién da los permisos de las 3 organizaciones? Los permisos los emite el Ministerio de Hacienda. Una pregunta, doctor. En el caso de unas declaraciones que haces, una semana hizo una asociación de dueños de banca. ¿Qué dice y qué asociación era esa? La Federación de Bancas de Lotería, que es una institución compuesta por diferentes asociaciones de todas las provincias del país, en su nacimiento desde el año 1990, tiene un contrato establecido con el gobierno desde el año 2000. Y en ese contrato, el papel fundamental de la federación es contribuir con el gobierno a la organización, a la fiscalización y a la operación legal de las bancas de lotería en la República Dominicana. ¿Lo está pidiendo la misma federación? Sí, es que la federación tiene alrededor de 15 años
tratando una lucha titánica con el gobierno de que el gobierno regule ese sector. Porque realmente la federación lo que hace es que representa los intereses de aquellos que operan legalmente y que pagan sus impuestos. Doctor, las bancas legales son las dueñas de las irregulares. Definitivamente que los banqueros que tienen bancas legales, muchos de ellos tienen bancas ilegales o irregulares, como ustedes dicen. Los mismos. Son los mismos. Y miembros de la federación podrían ser los mismos. Definitivamente que en la federación hay propietarios de bancas que tienen bancas ilegales o irregulares, como ustedes lo establecen. Hay 3 documentos, orales o escritos. Uno de la federación que le acabo de señalar. Otro, el día del padre Villini, el administrador de la lotería, dio una explicación larga sobre lo que él quería del gobierno y de Hacienda. ¿Usted conoce ese pronunciamiento de Kiko Tabar? Sí, señor. ¿Qué fue lo que él pidió? Bueno, mire, don Kiko primero estaba aclarando a la sociedad dominicana que la lotería no tiene nada que ver con el problema de las bancas de lotería en la actualidad. Primero que sí la lotería había encabezado, y él como coordinador había encabezado un plan de regularización, pero que por orden del ministro de Hacienda, a él lo despojaron de ese proceso y Hacienda pasó todo eso a la dirección de casinos. Y entonces ya la lotería no tiene que ver con bancas. no, realmente la lotería no está manejando el programa. Solamente maneja los sorteos. Maneja los sorteos que realiza todos los días para las bancas de lotería. Doctor Castillo, la justicia tiene detenido una persona y en una declaración de un acuerdo que hizo, confesó que una de las actividades de él y de un legislador era manejar las recaudaciones de las bancas ilegales. Eso no es un invento, eso está en las declaraciones de Ramón Emilio Jiménez Colli cuando hizo el acuerdo con la Procuraduría. ¿Usted conoce ese acuerdo? Oh, sí, señor. ¿Qué es lo que él dijo? ¿O bueno, qué fue lo que dijo? En simple, ese grupo de personas declararon, y él específicamente declaró que el ministro de Hacienda había sido la cabeza de un grupo de personas que se dedicaba a cobrarle un peaje fuera del Ministerio de Hacienda a las bancas de lotería. ¿Bancas que estaban registradas en Hacienda o bancas irregulares? A todas las bancas, a todas las bancas. Estas personas crearon un inventario de todas las bancas existentes y de los banqueros que tenían bancas y le cobraban un peaje de unos 3,000 pesos mensuales por cada banca. Doctor, usted fue abogado del primer administrador de la lotería de este gobierno, el señor Dicen. No, señor. ¿Qué fue lo qué era él que fue nombrado en la lotería? ¿Él era banquero o era...? No, realmente Dicen llegó a la Federación Nacional de Banca y Lotería como un director ejecutivo. Es decir, se encargaba de las cuestiones diarias y también hacía el papel, sí, de las bancas. De las bancas, y hacía el papel de vocero de la federación. ¿Cómo llega a la lotería? Llega a la lotería porque la federación por primera vez en el 2020, a través de su presidente, que ya no está con nosotros, apoyó la candidatura del actual presidente Abinader. Bien, una pregunta. Es decir, por apoyar una candidatura política, le valió el cargo. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué fue lo que ocasionó que lo sometieran a la justicia y que luego apareció la verdad y lo descargaron? Bueno, podríamos decir que eso podría ser media verdades, porque el administrador de la lotería tiene una responsabilidad como el director de la junta que fiscaliza los sorteos, y a él por eso a él no se le procesó. A él se le procesó por ser parte de un sorteo irregular de un grupo de personas que
trataron o lo hicieron, que timaron por más de un fraude que se supone que sobrepasa los 500 millones de pesos en el sorteo de mayo del año. Bien. Doctor Castillo, se habló de que un solo legislador o candidato tenía una gran cantidad de bancas. ¿Usted está enterado que en el Poder Legislativo hay una representación importante de propietarios de bancas de juego? Así es, desde hace un tiempo, ¿Qué tiempo? bueno, ha habido senadores, tanto de los gobiernos pasados como del presente. Hay legisladores tanto de partidos del Partido de la Liberación Dominicana como del PRM y otros partidos que tienen bancas de lotería y que además de que tienen bancas de lotería, operan cientos y miles de puntos de venta de bancas de manera ilegal e irregular en perjuicio de los impuestos al Estado. Ellos tienen legales e ilegales. Muchas bancas. Que usted tiene conocimiento, una persona, una empresa, ¿cuál es la mayor cantidad de bancas que podría tener una persona? Bueno, De las 100,000, por ejemplo. en la actualidad hay una compañía privada que sus socios son 3 o 4, son cuatro de ellos son legisladores y tienen alrededor de 17,000 puntos de bancas de lotería. Bien. Y dijeron ellos en una declaración jurada, que lo tiene don Kiko Tabar, que ellos tienen 17,000 puntos y de esos 17,000 puntos, más, dicen ellos, más de 10,000 puntos son irregulares e ilegales. Bien. Doctor, ¿existe algún estudio que usted no está obligado a conocer de qué cantidad de dominicanos apuestan en ese tipo de banca todos los días? Y otra cosa es el monto de dinero que se apuesta a diario en bancas, y si hay 100,000 bancas es porque son rentables. ¿Qué significa una venta mínima de una banca en un día para que sea rentable? Hablen un poquito de eso. Mire, nosotros hemos estado diciendo públicamente y haciendo algunos estimados y hemos dicho que aquí en la República Dominicana, de manera conservadora, se juegan 350 millones de pesos diarios. ¿Cuánto? 350 millones de juega. pesos se juega. Ahora, hay que 100,000 entender, bancas. la posibilidad, cómo se Digo, si son 100,000, esos son 3.500 pesos por banca. por banca. Lo que Eso pasa no es es que mucho. nosotros tenemos que entender que hay bancas que pueden vender 200,000 pesos en un día, pero hay bancas que venden 1.500 pesos diarios. La de un Por el colmadito. problema del desorden. Sí, Por- pero 1.500 pesos, una muchacha vendiendo, o dos muchachas en 2 turnos, más un localito, por más pequeño que sea, es una cifra subreal. Es decir, que es difícil que uno acepte que nadie mantenga un negocio de un sueldo, por más malo que sea, una luz y un cuartito, por menos de 30 o 40 mil pesos de venta, que no hay beneficio, es venta. Sí. De esa venta hay un premio, sí, hay un impuesto y hay unos gastos, ¿sí o no? Sí, así mismo es. Entonces, esos 350 yo creo que están subestimados. Esa es la situación. Es por eso que nosotros, a veces en intervenciones representando a la Federación Nacional de Banca y Lotería, hemos dicho lo siguiente. Porque una banca, hay una cantidad increíble de bancas que tienen sus permisos legales y que en la actualidad están cerradas. ¿Por qué? Porque no pueden, no pueden cubrir los costos de esto. Bien. Es decir, anteriormente una banca de lotería con vender 2 o 3 mil pesos diarios era una buena banca. Sí. En la actualidad eso no puede ser posible. Doctor, una banca vendiendo 10,000 pesos todavía tiene un problema para su operación. Seguro. Doctor, en el Congreso Nacional hay casi 200 miembros que representan sectores. El narcotráfico no tiene tantos representantes, ni la cervecería, ni la tabaquería, ni los vicios como son alcohol, cerveza, tabaco. El tabaco, el ron, nada, no lo tienen.
y que haya tantos legisladores de bancas de juego, ¿no le sugiere como que ese negocio podría estar en un nivel de producción de impuestos ocultos si sumamos lo que dijo en su acuerdo en la Procuraduría el imputado, lo que dijo Tabar en su alocución y lo que dijeron las bancas? ¿No le sugiere que ahí podría estar una suma mayor que podía resolver en algo el déficit que tiene el gobierno y que nos obliga a pagar muchísimos impuestos por otro lado? Definitivamente que sí. Nosotros hemos dicho un sinnúmero de veces en la prensa nacional que el gobierno, si fiscaliza, si corrige las distorsiones que existen en el sector, podría recaudar cerca de 8.000 millones de pesos. Y eso es siendo conservador. ¿Cuánto? Cerca de 8.000 millones de pesos al año. ¿Diario? No. Cada No. año. Al año. Partiendo de esto, nosotros hablamos de ese número partiendo de un promedio de venta de 5.000 pesos por bancas. Pero, hay que tomar en cuenta que cuando uno habla de 350 millones de pesos diarios en venta, eso tiene una cuestión que hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, por ley, los banqueros tienen que devolverle al jugador el 72% de lo apostado. Y entonces eso se convierte de que de esos 350 millones, el 72% tiene que ser dedicado al pago de los premios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La ley en la República Dominicana establece que por los premios el jugador, el que se saca el premio, debe pagar un 10, un 15 o un 25, dependiendo del monto. Bien. Pero las autoridades no lo cobran porque no fiscalizan, y muchos de estos banqueros benefician a funcionarios por debajo, financiando campañas, aportando dinero para sus propios bolsillos. Hay una corrupción en las bancas de lotería, que es lo que nosotros hemos estado denunciando y pidiéndole al presidente de la República que lo corrija. Doctor, digo que hay dos tipos de bancas, ¿verdad? Las deportivas y las otras. Eso no tiene nada que ver con las lotos de aquí, ¿verdad? La loto es otro negocio. No. Las lotos están dentro de las 6 compañías privadas que existen en la República Dominicana. ¿Cuántas lotos hay? No, todas las compañías privadas tienen el derecho por contrato a celebrar un loto. ¿Cuántas lotos usted estima que hay aquí? 3. Bueno, ahora mismo hay 3. ¿Qué 3? Sí. Pero aquí hay un sorteo cada mañana de 2 y 3. Dicen, este es de las 7. Pero de la misma compañía. Ah, es la misma empresa. Sí. Las Lo mismas. que pasa es que, mire, la primera compañía aquí privada que hubo de juego es la Lotería Leisa. Nacional. No. pero privada, yo digo, la Leisa. Ajá. Que tiene un loto que celebra desde el año 1996. Sí. Es la más exitosa en esa Miércoles y materia. sábado. Ajá. Y entonces, ¿pero qué pasa? Por contrato, estas personas deben pagarle el 24% de todas aquellas jugadas que su devolución es por debajo del 50%. Pero aquí no se fiscaliza eso correctamente. Por ejemplo, Pedro Alegría ha estado pagando desde el año 1999, pero ellos han estado pagando lo que ellos reportan, no porque el gobierno lo ve, porque los contratos Para establecen. eso él era senador, ¿eh? Bueno, él era senador anteriormente y era parte de esa compañía. Pero lo que es un problema aquí de los políticos, el problema es que los juegos aquí en la República Dominicana tienen una gran incidencia en la política nacional. Es decir, ellos aportan grandes cantidades de dinero a los presidentes, a los candidatos presidenciales. Tienen senadores, ellos aportan a candidatos al Senado de la República, a la Cámara de Diputados, y tienen diputados dentro. Aunque Bien. esos diputados no son influyentes políticamente frente a la Cuando Cámara de yo veo Diputados. un letrero que dice llueve o Quisqueya, ¿qué es eso? Bueno, esos son consorcios de banca. Llueve es uno de los banqueros más viejos que existe en el país, y que ella también, y son consorcios diferentes, operan una cantidad de puntos. Tienen permisos de 200, ¿Y 300. son concesionarios o son dueños de esas bancas? No, todas las bancas de lotería
es una concesión. Cada banquero, cuando comenzó inicialmente la regulación de las bancas, la lotería, por mandato de la ley 5158, emitió concesiones, pero lo hizo de una forma individual inicialmente. Después del año 2005, entonces emitió ciertas concesiones que eran generales a compañías privadas y le dio unos permisos, unos contratos con una cantidad de puntos preaprobados. ¿Se puede manipular los resultados de un sorteo? De Sí. que hay gente que da los números y esas Sí cosas. ¿Eso existe sí o eso es mentira? Si se rompe el protocolo que establecido por la ley. Adelante, doctor. Doctor, por lo que usted está planteando, no hay un desorden con las bancas, porque parece que es planificado, por lo que usted ha dicho. Explíquenos un poco eso. Bueno, realmente hay un desastre en el sector de bancas de lotería, pero es un desastre planificado y a conveniencia de algunas partes, o de ambas partes, porque realmente el gobierno no se beneficia del desorden, por el contrario, le perjudica en sus ingresos. Al Estado, a la sociedad. Pero hay funcionarios que se benefician de este desorden, y hay banqueros y propietarios de bancas que se benefician del gran desorden, adquieren riquezas inmensas. Por ejemplo, sin mencionar un nombre, pero hay una persona que tiene registrado 3.346 puntos de venta. Le reportó a Kiko en una declaración jurada, pero él solamente tiene registrado en Hacienda 41 legales. Entonces, si ustedes multiplican esa cantidad de puntos por 5.891 pesos, punto 45, que es lo que pagan las bancas mensualmente, ustedes ven la cantidad de millones que esta persona se está quedando para él mensualmente. Escúchame, Carlos, pero con la banca pasa igual que con los micropuntos de droga, que todo el mundo lo contabiliza, nadie lo enfrenta, todo el mundo sabe cuántas bancas ilegales hay, pero evidentemente que no hay voluntad para hacer nada con las bancas. Así es. Así es. Pero también con respecto a la legislación que está llamada en general, las bancas, las empresas que realizan sorteos, ¿están sujetas a las leyes de lavado, antiterrorismo, lavado de activos, todas estas cosas que se han conocido en el Congreso? Sí, realmente. Es que hay mucho volumen de dinero que el gobierno debe estar interesado Pero, Carlos, en ¿cómo saber, tú fiscalizas 100.000 bancas todos los días? No has podido cobrar el impuesto y tú le vas a chequear lavado de activos. Pero también sería interesante saber, bueno, yo no he sabido nunca de un dueño de una cadena de banca de apuestas que sea parte de un consejo directivo de un banco, ni de una cooperativa tampoco. Entonces, son cosas que yo digo, legalmente no hay ningún tipo de control sobre eso. Sí, miren, están todas las leyes ahí. Lo que pasa es que aquí hay muchas leyes y muy pocas se aplican para beneficio de la sociedad dominicana. Los banqueros son sujetos de la ley de lavado. Son sujetos a la ley de lavado. Sí. Bueno. Junior. Bien. Doctor, ante ese panorama que usted ha expuesto, ¿cuáles son sus expectativas de cara a que se pueda corregir toda esta distorsión que hay en ese sector? Miren, nosotros le hemos planteado al gobierno, a las autoridades, en reuniones en privado y públicamente en la prensa nacional, que el problema de las bancas se resuelve fácil, que no hay tal complicación de resolver el problema de las bancas, que solamente es un problema de que el presidente de la República tome la decisión de resolver este problema, y el gobierno estará para enero 21, si el presidente lo decide hoy, nosotros podemos garantizarle al presidente de la República que estará recibiendo alrededor de 3.170 millones de pesos solamente con terminar el plan de regularización de Don Eso Kiko. vamos a hacer detalles porque no me dan los números. No dan, Doctor, ¿verdad que no? La banca de juego de pelota son las mismas hípicas. No, son diferentes. Eso es un invento de los últimos días que alguien con influencia política, con grandes capitales, consiguió un decreto con el presidente Danilo Medina y le dieron esos derechos. Es una persona que está ligada al sector del hipódromo y ha comenzado a poner, le dieron un decreto que la comisión hípica puede emitir permiso. Cuestión, una Además cosa, de Hacienda y de... sí, ellos pueden emitir permiso. Pero para banca hípica. Para banca hípica. Pero esas bancas hípicas lo que están poniendo es
casino, mini casino. Ponen máquinas, venden número de loterías, venden de todo. Es un desorden. Y están en totalmente. las otras bancas, dentro de las otras bancas. No, ellos ponen sus propios puntos. No, lo que pasa es que la banca hípica entonces pone una banca ilegal adentro Sí. de números. Entonces pone una de banca máquinas, deportiva. de un Doctor, sancocho. usted ha insistido mucho en la cifra que el gobierno, si se regulariza, puede. Usted no está subvaluando ese dinero, No. que yo creo que puede ser 10 veces más. No, lo que pasa es que yo no Es me decir, puedo... todo el juego. Yo no me todo- puedo dar el lujo de públicamente que alguien me pueda desmentir. ¿Y qué es lo que yo hago? Es que yo doy cifras conservadoras. No, el primer dentro- número usted lo dio bien, el de los 8.000 de los 8.000. millones, pero el de los 3.000 y pico, usted le está diciendo al gobierno, yo te voy a poner a pagar lo que yo quiero pagar. No, oye, ¿cuál es la diferencia del primer número? Lo que pasa es que nosotros estamos diciendo que para enero 2025, para el 21, el 22 de enero, que es que pagan los impuestos a las bancas, si el gobierno decidiera ahora mismo terminar el plan de regularización correctamente, el gobierno podría estar recibiendo inmediatamente 3.170 millones de pesos al año. Doctor, Pero Ahora, eso no incluye el impuesto por ganancia del premio. un momentico, No, un no. momentico. Ahí está. No, un momentico, doctor. Mire, ahí hay una pregunta que están haciendo. Usted sabe que los abogados tienen licencia para matar, Sí. para todo. No tienen que decir ni quién le paga, ni de dónde le pagan. Hacen una pregunta y yo sé que usted nos va a complacer y le vamos a pedir excusa. Dice, ¿qué intereses tiene el licenciado que está en televisión, en la revista ahora mismo? ¿A quién usted representa? Miren, yo en la actualidad estoy contratado por la Federación Nacional de Bancas de Lotería, La que, hizo el comunicado. la que hizo el comunicado. Bien. Y un grupo de banqueros que está preocupado Esos por son sus legales, intereses, esos son que gente- son legales. Alrededor de 10, 15 banqueros. Que son legales, pero que tienen ilegales. Bueno, algunos de ellos podrían tener Podrían ilegales tener, pero por la él no lo prohibición sabe. de los 10 años. Doctor, ¿y a cuánto ascendería entonces No, pero el déjeme, impuesto de déjeme- retención? no, Espérate, déjeme que te terminarle diga. la pregunta a don Julito. Es importante, miren, yo tengo 18 años y principalmente desde el 2012 en los medios de comunicación, diciéndole, explicándole, demandando de las autoridades que regulen el juego de azar. ¿Pero por qué? ¿Usted defendió entonces al miembro de la federación que fue el primer administrador de este gobierno de la lotería? No, señor. Siga. No participé en eso. Yo solamente voy a los tribunales a representar banqueros que estén afectados en sus derechos. Yo solamente represento a aquellos que tienen una licencia legalmente establecida. Siempre lo he hecho en los tribunales y siempre esa ha sido mi práctica. Ahora, contestándole la respuesta, mi interés en esto es que yo, independientemente, primero que abogado, soy dominicano, soy parte de esta sociedad, vivo en esta sociedad, mi familia vive aquí y yo entiendo que el gobierno, que el pasado y que este, cometieron un gran error en permitir que en esta sociedad existan tantas bancas de lotería, tantas máquinas tragamonedas sin ningún orden. Nadie tiene negocio que no sea rentable. Los negocios se tienen, si hay 100,000 es porque las 100,000 son rentables. Bueno, no O sea, es una necesariamente. pantalla. ¿Eh? O sea, es una pantalla. No pantalla de lo necesariamente. ilegal, no. Hay una cuestión de que las bancas, una cubre los gastos de la otra. Y por el desorden y por la falta de fiscalización, la gente, por ejemplo, ustedes no saben que aquí hay banqueros que tienen 200 locales que lo pagan sin estar una banca en ella. Usted acaba ¿Por de- qué? Espérate. Para impedir que alguien se coloque en esos Doctor, ¿y locales. qué posibilidad hay de que la declaración de Jiménez fue de las 100,000 bancas existentes, existen 40,000 que pagan impuestos y 60,000 que ellos cobraban los impuestos para ellos y se los repartían a los políticos? ¿Qué posibilidad hay de que eso sea así? Eso fue así. Fue así. Eso fue así. Pero no es que ellos le cobraban a 60 nada más, ellos le cobraban a todas. A todas. A todas. Y le decían, si no, páganos a nosotros, porque si no nos pagas, te cerramos el negocio. ¿Y qué posibilidad hay de que antes
las autoridades estaban enteradas de todo eso y eran parte de ello. O por el ministro, el jefe de eso, ¿Quién? el ministro de Hacienda. Eso es lo que dicen las declaraciones y los documentos del Ministerio Público. Eso es lo que dicen. Pero yo, personalmente, yo me reuní en varias ocasiones con el ministro y le denuncié la situación de las bancas. Le dije inclusive que el ministro que lo antecedió a él había cometido muchísimos errores, que había participado en falsificaciones de documentos, en bancas que se robaban, que hay inclusive hasta un senador envuelto en robo de banca y de cambio de banca de un propietario, la trasladaban a otra provincia. Nosotros hemos llevado por años esos datos y cada vez que hay una violación a la base de datos, nosotros la tenemos y sabemos cómo la hicieron y a quién benefició. Y no es cierto que no era el ministro de Hacienda el que manejaba el juego, que había un diputado y el señor imputado Jiménez que le entregaron los juegos de azar de bancas a esas dos personas y que ellos eran los que lo manejaban adentro de Hacienda y hacían lo que querían, ellos dos, y que eso fue lo que le costó que le dieran su premio, al igual que el señor administrador primero de este gobierno fue destituido porque perjudicó a un sector de la banca diferente a lo que él representaba. Las dos cosas. No, miren, el administrador de la lotería se vio envuelto en ese problema por un problema de conocimiento y el cargo le quedó por encima de sus capacidades. Eso fue ya simplemente. entendí, pacha lo otro. Sí. La realidad de la pasada administración y de la barbaridad que ocurrió es que un grupo de personas del sector privado adquirieron el derecho, se dieron el derecho de manejar este sector desde fuera del Ministerio de Hacienda, pero con la complicidad de las más altas esferas del Ministerio de Hacienda. Y crearon el grupo más poderoso en la República Dominicana que ha existido dentro del sector de banca y que más dinero le ha sacado a este sector. Se estima que en ese tiempo que ellos tuvieron, le quitaron al sector de banca más de 7 mil millones de pesos que debieron ir a las arcas del gobierno y que ellos lo cobraron para fines personales. Termino con esto. Leisa y Juancito, ¿qué representan en el 100% de las bancas nacionales, del negocio del juego nacional? Bueno, son dos cosas Juancito. Totalmente diferentes. Juan de los Santos era un propietario de bancas deportivas. Deportivas. Pero Juan contribuyó mucho al desarrollo de las bancas deportivas. ¿Y Loteca era deportiva? No. Porque Loteca era de él. No, Loteca es una compañía de loterías privada, de lotería privada. Ahora. No, cuando Juan se la dieron, porque quien adquirió esa compañía fue Juan de los Santos, y él después la vendió a un grupo de banqueros que hicieron una compañía en Panamá y compraron a Loteca. Siga con la... Juancito es por lo que tiene, son como 60 bancas, pero son de lotería. No, él tiene son banca, de juego, deportiva. Él tiene banca deportiva y tiene banca de lotería. Pero él vende lotería dentro de sus propias bancas deportivas. Él tiene permiso para eso. Y ahora que no lo incumbe en nada a usted, pero por sus pasos por los tribunales puede ser. Y no le encuentra raro que ese negocio que él tenía, en un momento dado los dos principales narcotraficantes estaban ahí adentro. Bueno, es que el sector de banca es un reflejo de la sociedad dominicana. Hay de todo ahí. Hay gente honesta, hay gente que son tramposos, hay gente que timan al Estado diariamente. Y hay otro grupo de gente que se dedica a desarrollar una labor en ese sector que es correcta. Bien, nosotros queremos que el doctor Castillo ahora se tome el tiempo que quiera. Diga, ¿qué usted quiere
que la gente, el gobierno, las autoridades sepan y que que sería un aporte importante y necesario en este momento en que el gobierno necesita ingresos. Y a veces el juego está, como usted dijo ahora mismo, muy cerca de lo ilegal, del lavado y de otras cosas, porque es efectivo que se juega. Miren, nosotros lo vamos a hacer en tres vertientes. Primero, nosotros le queremos llamar la atención al presidente de la República, al ministro de Hacienda, para que de una vez y por todas culminen el plan de regularización de las bancas de lotería dado en el 2022 por el presidente de la República. Con esto, si se termina el plan de regularización apegada a la seguridad jurídica, a los derechos adquiridos y al debido proceso, el gobierno puede empezar a recibir 3 o 4 veces lo que recibe en la actualidad. Segundo, que sería importante que el Senado de la República o la Cámara de Diputados llamen al ministro de Hacienda y a la directora de Casino para que puedan explicarle a esta nación cuál es la razón que durante 4 años y medio ellos no han podido cobrarle a los banqueros que tienen una deuda acumulada de más de 6 o 7 mil millones de pesos en la DGI y a los contratos de las loterías privadas, a 6 contratos de la lotería privada que tienen una serie de pagos y de compromisos con el fisco y no lo cumplen por la dejadez, por el desconocimiento o por la intención positiva que ellos la tienen de esos impuestos. Ellos no lo ejecutan. Por ejemplo, en esos contratos está establecido que de los productos que ellos venden y que la devolución es por debajo de 50%, deben pagar el 24% de las ventas brutas. Y eso no se ejecuta. ¿Pero por qué no? Porque deben tener cada una de estas compañías un espejo donde el gobierno determine al final de la noche cuánto se vendió y cuánto se ganó. ¿Usted está de acuerdo con el espejo? ¿Usted cree que las bancas lo van a aceptar? No, es que tienen que hacerlo. Usted está hablando de conectar en línea todas las computadoras que están en las 100.000 bancas con un servidor de la DGI. No, es que... Es un espejo. Mire, sí, es un espejo. Es que el gobierno o las autoridades, para no hacerlo, se inventaron una interconexión. El negocio de las bancas no puede estar en una interconexión per se como ellos lo han establecido, porque eso es un negocio de riesgo personal de quien lo administra. Ahora sí puede darle un espejo. La Federación Nacional de Bancas de Lotería está de acuerdo con que el Estado fiscalice a través de espejo, de una forma de envío de información a través de un API. Yo no soy experto en eso, pero sí lo he escuchado. ¿No será que los banqueros no quieren que estén conectados con ellos en línea para que lo vean en el mismo momento? Pero que eso no es un problema de que ellos quieran o no, es un problema de regulación. El Estado tiene que imponer el poder que tiene de regulación para poder cobrar los impuestos necesarios a un negocio que, como el alcohol, el tabaco, no pueden ser incentivados y que hay que pagar los impuestos correctos. Ok, esa es la primera parte. La segunda. Ahora, nosotros le decimos también, en la segunda parte le decimos al gobierno que le pregunte al presidente de la República cuál es la razón que no se cobran los impuestos, porque es fácil de cobrar los impuestos y de regular este sector. Nosotros entendemos que de las 100.000 bancas que existen en la actualidad, se pueden quedar entre 43.000 a 45.000 bancas abiertas, operando legalmente con sus permisos y pagando los impuestos. Y que esto le podría arrojar al gobierno cerca de 8.000 millones de pesos al año. Inmediatamente le decimos que le puede dar, a partir de enero, 3.170 millones de pesos. Ok, Junior. No, lo que quería completar ese dato con el tema relacionado al impuesto al premio. ¿Qué deja de percibir en estimado el Estado por ese concepto? Bueno, si tú calculas que el 72% debe ser en devolución, y eso está establecido
en cantidad, por ejemplo, de 100 a 500 deben pagar el 10%, de 501 a 1 millón deben pagar el 15% y de 1 millón en adelante debe pagar el 25%. Esto podría arrojarle al gobierno mensualmente, podríamos estar hablando al año de unos 1.200 a 1.500 millones de pesos. Bien, vamos a agradecer al doctor Castillo su participación con nosotros hoy. Yo creo que esto se va a hablar mucho, que yo creo que... Ahí están los 10.000 millones que tú decías, en esos Sí, dos conceptos. eso está claro, lo que pasa es que es un tema que el doctor mencionó ahí, y es que es complejo. Oye, primero, no se puede cobrar todo, al principio 3.500, después podemos llegar a 8.000. Ahora, no es verdad que 100.000 bancas tienen el mismo problema. Lo que él dijo, de que una banca prorratea a otra, mira, ahí nos escribió una persona y nos dijo, chequeen el prorrateo, porque aquí hay 15.000 bancas que están adentro de un colmado, que no pagan local, que no pagan empleados, que nada más están ahí para que otro no se la ponga al lado. Sí. Entonces, todo eso es... Yo quiero primero despedir al doctor dándole las gracias por algo que él no evitó ningún tipo de respuesta. Al doctor Castillo, gracias. Y quiero también decir que solamente tuve una pequeña diferencia. 100.000 bancas me dan un poquito más de 8.000 millones. No, porque usted lo está haciendo desde el punto de vista matemático y yo lo estoy haciendo en base a los porcentajes que podía arrojar. Yo, la posición mía, personal, no de FENABANCA, yo digo que el Estado debe cobrar un porcentaje de la venta bruta. Y yo he establecido en cartas al presidente de la República que el sector de banca, si se organiza, si se regula, si se cierran las bancas ilegales, si se corrigen más de 25.000 verifones que están en la calle, si se paga exactamente lo que la ley establece, puede llegarle a pagar al gobierno hasta un 8% de la venta bruta. Los verifones, los verifones. De esas maquinitas hay alrededor de 25.000. Hay gente vendiendo. Hice un pequeño conteo del negocio que más vende en la capital dominicana, que es el supermercado. Y le voy a decir que me dio en beneficio, no en venta, que las bancas tienen más beneficio por el porcentaje de apostar y premios. Me dio más las bancas. Algo que yo quería venir aquí. Desde la Máximo Gómez hasta Villamella y Cuéntelos Austin. Ahora, miren, una de las cosas que yo quería venir a este programa era para aclarar eso. Sí. Miren, las bancas de lotería reciben 100, por ejemplo. Sí. De ese 100, 72 van a los premios. Sí. Pero, ¿cuánto? 72 van a los premios. Mire, para ahora, hay un 20%, ahí queda un 28%. De ese 20%, ese es para un banquero que vende los números, pero que no lo aguanta. Y entonces va a un tercero que lo aguanta. Al final hay un 8% bruto de todo lo que se vende que queda en la persona que aguanta. Entendimos perfectamente. Ahora, ahí está la suerte cadena, que no se puede contabilizar. Doctor, gracias. Y vuelva cada vez. Gracias a ustedes. Cada vez que ustedes lo necesiten, yo estaré aquí.